Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría seguir hablando del apartado distorsión de los impulsos milagrosos incluido en el primer capítulo del URTES de un curso de milagros. Bueno, nos habíamos quedado en el siguiente párrafo. Como se dijo antes, la homosexualidad es inherentemente más arriesgada o dada al error que la heterosexualidad, pero ambas pueden llevarse a cabo de manera igualmente falsa. Ambas pueden llevarse a cabo de manera igualmente falsa. La falsedad de la base está clara en las fantasías que acompañan. Por sus frutos los conoceréis. Relaciones basadas en querer oprimir, humillar, ridiculizar, agredir a la pareja, pues lógicamente dan noticia de una mentalidad de carencia, de un motor del miedo, de una idea de supervivencia, que es lo que se está manifestando en esa relación violenta, ¿no? En esa distorsión de un impulso milagroso a través de una grotesca a través de un grotesco impulso sexual. La homosexualidad siempre implica percepción errónea. Bueno, leyendo esto pues podemos comprender, como ya hemos hablado en alguna ocasión, el por qué estos textos, estas reflexiones, esta parte canalizada por Helen fue excluida por los editores del libro impreso allá por el año, a mediados de los años 70 del siglo pasado. La homosexualidad siempre implica percepción errónea del ser o de la pareja, y generalmente de ambos. Es decir, estamos leyendo unos textos que, por ejemplo, la maestra y traductora Rosa María de Wynn posiblemente no tuvo acceso a ellos, y otros grandes y facilitadores que ya no están con nosotros, ¿no? Los primeros, en inglés y en español y en cualquier lengua. Es una cosa curiosa, ¿no? Y nosotros, llevando tan poco tiempo, por lo menos en mi caso, trabajando con este texto, accedemos a él. La homosexualidad siempre implica percepción errónea del ser o de la pareja, y generalmente de ambos. La penetración no implica magia ni lo hace ninguna forma de comportamiento sexual. Es una creencia mágica de participar en cualquier tipo de actividad de imagen corporal en absoluto. No os creasteis a vosotros mismos ni controlasteis vuestra creación. Al introducir niveles en vuestra propia percepción, abristeis el camino a distorsiones de imagen corporal. La falta de amor u orientación de necesidad defectuosa, la falta de amor u orientación de necesidad defectuosa que llevó a tus particulares elecciones como persona, no objeto, pueden ser corregidas en el marco existente, y tendrían que serlo en el interés más grande del progreso general. La situación es cuestionable mayormente por su inherente vulnerabilidad a la gratificación con fantasías. Hacer lo mejor que puedas dentro de esta limitación es probablemente la mejor medida correctiva en el presente. Cualquier relación que hayas emprendido por cualquier razón se vuelve una responsabilidad. El cambio de tus propias necesidades debiera resultar en un cambio correspondiente en la orientación de necesidades de la otra persona. Esto será beneficioso incluso si la pareja se sintió atraída hacia ti por tu falta de respeto. Es curioso, ¿no? Cómo se dan ese tipo de atracciones grotescas, ¿no? Que dan noticia de la falta de autoestima hacia sí mismo de la persona que se siente atraída por otra porque no le tiene respeto, porque no la ama, porque no la valora.
Los recursos de enseñanza que son totalmente ajenos al sistema perceptual del que aprende son usualmente meramente disruptivos. La transferencia depende de algunos elementos comunes en la nueva situación que son comprensibles en términos de la antigua. El hombre no puede controlar los efectos del miedo por sí mismo, porque él ha creado el miedo y cree en lo que ha creado. El hombre ha creado la condición humana, ha fabricado, ha concebido el miedo. Y por lo tanto, desde esa condición damos todo crédito a ese miedo. Por eso hay tantos libros en las últimas décadas de psicología que hablan de cómo manejar el miedo, cómo tratar con el miedo, cómo aprender con el miedo, cómo volver al miedo en tu aliado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos se recrean en la idea de que el miedo es algo natural y real, hasta el punto de que algunos psicólogos afirman de que es algo innato, que no es algo aprendido, que es lo que yo pienso. El miedo es algo aprendido. Lo que no es aprendido es la capacidad de aprender el miedo. Esa es la diferencia. La capacidad de aprender el miedo es lo que no es aprendido, es lo que es innato. El miedo de por sí es algo aprendido. Como el asco. Por eso los bebés no tienen asco de sus heces, como hemos podido comprobar en alguna ocasión. No tienen aversión. Eso es algo que hemos aprendido. Y está bien que lo aprendamos porque efectivamente son sustancias que pueden transmitirnos algún tipo de enfermedad y es conveniente no tener una relación demasiado estrecha con esos desechos corporales. El hombre no puede controlar los efectos del miedo por sí mismo porque él ha creado el miedo y cree en lo que ha creado. En actitud entonces que no en contenido, el hombre se asemeja a su propio creador. El hombre al crear el miedo, por ejemplo, pues da noticia de esa semejanza con su creador, en actitud, no en contenido, porque crea una ilusión que tarde o temprano se va a desvanecer. De la propia ilusión del tiempo, que también es una fabricación de la propia condición humana. En actitud entonces, que no en contenido, el hombre se asemeja a su propio creador, que tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Toda creación descansa en la creencia, y la creencia en la creación produce su existencia. La creencia en la creación produce su existencia, permite que se manifieste. Por eso es posible que un hombre crea lo que no es verdad para cualquier otro. Es verdad para él porque ha sido hecho por él. Hombres y mujeres vemos que son diferentes, son distintos. Hablábamos ya en el vídeo precedente, ¿no?, de esa persona que tiene una fe plena en sí mismo, una autoestima sin límites, y todo lo que se propone tiene un resultado positivo, porque es movido por ese motor de la aceptación. Y la aceptación, la autoestima verdadera es aquella que no es comparativa, aquella que habla de que soy el mejor, que soy grande, que soy valioso, y tú también, y esa también, y todos también, porque no es comparativa, no se confronta contra nada ni contra nadie, y podemos ser movidos por ese motor sin estar confrontados con nadie, ni compararnos con nadie. Por eso es posible que un hombre crea lo que no es verdad para cualquier otro, es verdad para él porque ha sido hecho por él. Esto también nos recuerda a lo que nos decía Nietzsche, de lo cual hemos hablado en alguna ocasión. El charlatán tiene razón en el absurdo de su ciencia, porque él se la inventa, él se inventa sus teorías, él se inventa cómo se apuntala un concepto con otro. Él se enfoca en lo que corrobora esa teoría, esa hipótesis, esa propuesta, y desecha todo lo que la pone en entredicho, todo lo que puede refutarla. Entonces él se inventa y se mete dentro de su propia invención para darle más crédito. Esto pasa con los políticos, ¿no? Por eso
Es tan duro ser político, por eso envejecen y enferman tantos políticos, envejecen prematuramente. Están metidos dentro de su propia ideología, porque ellos la han inventado y solamente buscan enfocarse en lo que corrobore la verdad. Y están en pleno combate con todos aquellos que les pueda aparecer de cualquier lado que pongan en entredicho esa ideología. Eso también es supervivencia. Necesito supervivir con esta ideología que he creado, necesito aferrarme a ella, necesito llegar a ella. Su fe no es una fe verdadera en lo que han creado, porque no está conforme con la verdad. La noticia de la separación está en mi ideología y no la vuestra, que sois ignorantes, que sois analfabetos, que no os dais cuenta de que yo estoy en la verdad. Entonces esta idea, esa situación de la cual acabo de dar noticia ahora, de confrontación, es permanente para ellos. Todos los aspectos del miedo provienen de una percepción invertida. Los verdaderamente creativos dedican sus esfuerzos a corregir esto. Los neuróticos dedican los suyos a llegar a un compromiso. Los neuróticos intentan justificar sus invenciones. Los verdaderamente creativos, por el contrario, lo que su objetivo es sanar de esas invenciones, reinterpretarlas, disiparlas. No les aportan nada, les enferman, les envejecen, les autodestruyen, como antes os comentaba, y por lo tanto, y como ellos son conscientes porque son creativos, pues lógicamente toda su voluntad está en sanar. Los neuróticos dedican sus esfuerzos a llegar a un compromiso. El psicótico, ya nos decía Jesús, no jures ni prometas. Eso es desde la carencia, y compromiso viene de prometer. Me comprometo con algo. ¿Por qué me comprometo? Porque yo mismo dudo de mí, y entonces necesito escenificar, necesito apalabrar, necesito un contrato, un compromiso que dé noticia de ello, no como los contratos matrimoniales o los contratos laborales. Yo dudo de mí y por lo tanto necesito dar mi palabra. Pero ya doy noticia de cómo yo no me valoro a mí mismo en la verdad. Yo no me considero una persona auténtica. El psicótico intenta escapar estableciendo la verdad de sus propios errores. Es decir, todo aquel que, por lo que decía antes, todo aquel que habla de compromiso en general está clamando por situaciones de desengaño. Y así es como sucede. Porque compromiso viene de prometer, viene de jurar, y ya Jesús intentaba compartirnos la enseñanza referente a ello, ¿no? De cómo jurar y prometer tiene que ver con una mentalidad de carencia, de miedo, de negación, y por eso juramos y prometemos, y por eso Él nos dice: no juréis ni prometéis, con lo cual eso que se hace en los juicios, juro, prometo, es una herejía, es una blasfemia que se escenifica en esas instituciones, y por lo tanto no es correcto jurar ni prometer. El psicótico intenta escapar estableciendo la verdad de sus propios errores. Este es más difícil de liberar con medios ordinarios, simplemente porque es más estable en su negación de la verdad. Hay personas que están estáticas en su negación de la verdad, y pueden ser personas que tienen una grandiosa inventiva y la aplican a esa negación, y la aplican a esa fabricación de esa ilusión que ellos han creado, y se sienten orgullosos de haberla creado porque saben que es su creación, pero en ella se niegan a sí mismos en la verdad. Por eso es un ataque permanente contra sí mismo. Todos los aspectos del miedo provienen de una percepción invertida. Los verdaderamente creativos, esta es una idea que se nos hace en este primer capítulo, se nos repite una y otra vez. Los verdaderamente creativos no necesitan de aprendizaje. Los que son completamente creativos no precisan de aprendizaje alguno, porque ya están manifestando voluntad de ser, voluntad de compartir, voluntad de crear. Entonces están expuestos a nuevos descubrimientos
a nuevas revelaciones, pero no a aprendizajes mundanos. Ya no precisan de ellos. Los verdaderamente creativos dedican sus esfuerzos a corregir esto. El psicótico intenta escapar estableciendo la verdad de sus propios errores. Este es más difícil de liberar por medios ordinarios, simplemente porque es más estable en su negación de la verdad. El milagro no hace distinción entre grados de percepción errónea. No hay niveles para los milagros. Es un recurso para corregir la percepción que es efectivo independientemente del grado o la dirección del error. Esta es su verdadera indiscriminación. Esta es su verdadera indiscriminación. Los milagros controlados por Cristo son selectivos solo en el sentido que están dirigidos hacia aquellos que pueden usarlos para ellos mismos. Como es inevitable que los extiendan a otros, el milagro que nos sana inevitablemente sana a aquellos que son testigos de esa sanación. Como es inevitable que los extiendan a otros, se suelda una cadena de expiación muy fuerte. Pero el control de Cristo no tiene en cuenta en absoluto la magnitud del milagro mismo, porque el concepto de tamaño existe solo en un plano donde él mismo es irreal. Como el milagro apunta a restaurar la realidad, difícilmente sería si estuviera aprisionado por las reglas del mismo error al que apunta a corregir. El milagro no puede, por eso no hay niveles para el milagro, porque no puede darle crédito a lo que va a corregir, que son justamente esos niveles. Como el milagro apunta a restaurar la realidad, difícilmente sería útil si estuviera aprisionado por las reglas del mismo error al que apunta a corregir. Solo el hombre comete este tipo de error. Solo el hombre, solo la condición humana comete este tipo de error. Es un ejemplo de la tonta consistencia que sus propias falsas creencias han engendrado. Tanto el poder como la fuerza de la voluntad creativa del hombre deben entenderse antes de que el auténtico sentido de la negación pueda ser apreciado y abolido. La negación no es mera negación, es una falsa creación positiva. La negación no existe, es una falta de aceptación de lo positivo, que es la verdad. Es una falta creación positiva, es una falsa creación positiva. Aun cuando la falsa creación es creída necesariamente por su propio creador, no existe en absoluto en el nivel de la verdadera creación. La negación no existe, lo negativo no existe, no puedes tener menos 2.000 euros, menos 2 manzanas, menos 4 hijos, menos 3 novias, menos 3 exnovias. La negación no existe, solo para la condición humana, bajo la cual tiene un propósito, interpreta un papel, tiene un cometido, bien para la ilusión o bien si se le permite que la verdad lo reinterprete, que el Espíritu Santo reinterprete su cometido, pues será partícipe de los aprendizajes que nos liberan de esa condición humana que no reconoce la incondicionalidad divina, que es la incondicionalidad del amor, que es la expansión de la creación. El milagro compara la creación del hombre con el más alto nivel de creación. Aceptando como verdadero lo que está de acuerdo y rechazando lo discordante como falso. Por eso está tan próximamente asociado con la validez. La validez real es tanto verdadera como útil, o mejor, es útil porque es verdadera. La validez real es útil porque es verdadera. Todos los aspectos del miedo son falsos. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en los niveles creativos más altos y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que el hombre esté dispuesto a someter sus creencias a un verdadero test de validez, será el grado en que sus percepciones sanarán o serán corregidas. Sanación y corrección vienen por lo tanto a significar lo mismo. Al distinguir lo falso de la verdad, el milagro actúa mucho según las directrices sugeridas muy correctamente por Bill. Por ejemplo, si el amor perfecto disipa el miedo,
Y si el miedo existe, entonces no hay amor perfecto. Pero solo existe realmente el amor perfecto. Solo existe el amor. Por eso se nos insiste tanto en tantas enseñanzas esta idea. Solo el amor es real, solo el amor es verdad. Solo existe realmente el amor perfecto. Por lo tanto, si hay miedo, este crea un estado que no existe. Por eso el mundo es una ilusión. Porque en el mundo hay miedo, porque en el mundo hay desamor. Porque en el mundo hay elementos que no dan noticia de ese amor perfecto. Por lo tanto, el mundo no puede ser real, no puede ser verdadero. El mundo es una ilusión, por eso. Pero el mundo es tu percepción de él. Por lo tanto, no se trata de negar al mundo, desde algo ajeno a ti, de por sí, sino de negar tu percepción, tu idea del mundo. El mundo no existe. Solo existe realmente el amor perfecto. Un mundo que sea amor perfecto sería un mundo que sí existe. Por lo tanto, si hay miedo, este crea un estado que no existe. Cree esto y serás libre. La verdad os hace libres. Solo Dios puede establecer esta solución porque esta fe es su don. Esta fe es su don. Si no podemos acceder a la verdad, la fe en que verdaderamente existe, por el momento nos presta un servicio, nos presta un servicio para reconocernos en su momento en esa verdad. Por eso fe es sabiduría. Fe no es concesión a algo ajeno a nosotros, a una doctrina, a un dogma que se nos impone desde afuera, de manera irracional. Es el miedo el que nos hace someternos a lo que se nos impone. Y Dios no crea el miedo. Por lo tanto, si es el miedo lo que nos somete, lo que nos hace ir a templos, lo que nos hace rezar asustados, entonces no es el amor, no es Dios, no es la bondad, no es la belleza, no es la conciencia de unidad lo que nos está moviendo. El hombre debe contribuir a su disponibilidad aquí como en cualquier otra parte. La disposición para la fe, como para todo lo que es verdad, conlleva dos pasos necesarios para la liberación del miedo. La negación del miedo en términos humanos es una fuerte defensa porque implica dos niveles de error. La negación del miedo implica dos niveles de error, que la verdad puede ser negada, que la ausencia de verdad puede ser efectiva. Si negamos el miedo es porque lo interpretamos como algo real. Los ateos niegan a Dios porque es una idea que que tiene sentido para ellos. No niegan al Gurgundunkin Badabai, no, porque esa idea no tiene sentido. Ni el Catraplacanga Japatoka tampoco niegan a eso, porque esa idea no tiene sentido para ellos. Entonces niegan a la idea que tiene sentido, que tiene potestad, que tiene influencia, que determina su realidad. Por eso la creencia en Dios o la no creencia en Dios como ser ajeno a nosotros verdaderamente son las dos caras de una misma moneda. La negación del miedo en términos humanos es una fuerte defensa porque implica dos niveles de error, que la verdad puede ser negada, que la ausencia de verdad puede ser efectiva. Experimentar miedo, que es más característico de Bill, conlleva solo el segundo error, que la ausencia de verdad puede ser efectiva. Sin embargo, estas diferencias no afectan al poder del milagro en absoluto, que solo se ocupa de la verdad y el error. Ambos tenéis más mentalidad milagrosa, y sois menos capaces de reconocer el miedo por vuestra fuerte, pero dividida identificación. Bill también, por su carácter, tiene menos mentalidad milagrosa, pero está mejor capacitado para reconocer el miedo porque su identificación es más consistentemente correcta, pero más débil. Juntos podéis construir particularmente bien las condiciones necesarias para una mentalidad milagrosa consistente, el estado en el cual el miedo ha sido abolido. Juntos podéis hacer un gran trabajo, juntos seréis una pareja creativa, que aportéis algo significativo en vosotros mismos y para todos los que
estén en relación con vosotros y con vuestro trabajo, es decir, por ejemplo, para nosotros. Juntos podéis construir particularmente bien las condiciones necesarias para una mentalidad milagrosa consistente, el estado en el cual el miedo ha sido abolido. Una mentalidad milagrosa consistente es el estado en el cual el miedo ha sido abolido. De hecho, esto estaba bastante bien resuelto antes. Vuestra idea acerca del verdadero sentido de la posesión debiera ser clarificada. Vuestro propio rechazo al miedo, eso se refiere a la experiencia visionaria de Helen Chapman, vuestro propio rechazo al miedo introdujo alguna variación del error, pero no realmente en una cantidad significativa. Sin embargo, siempre hay una posibilidad de que a medida que la muestra se hace más grande, lo que antes era insignificante pueda alcanzar significado. Así mejor nos quitamos esto de encima ahora, mientras estáis todavía dentro del margen de seguridad. Miedo a la posesión es una expresión pervertida del miedo a la atracción irresistible. Miedo a la posesión es una expresión pervertida del miedo a la atracción irresistible. Y aparte, entre paréntesis, se nos dice que esto aplica a la homosexualidad, entre otros errores, donde todo el concepto de posesión o entrar es un miedo clave. Es una declaración simbólica de una decisión invertida de no entrar o poseer el reino. En términos físicos, que se enfatiza por el error inherente de evitar el alma, la creación física real se elude y se sustituye por fantasías gratificantes. La creación física real se elude y se sustituye por fantasías gratificantes. Esto es lo que acontece, según este documento, en la homosexualidad, por ejemplo. También en la heterosexualidad, que no busca fruto. Y fruto no se refiere solamente a una nueva criatura que se conciba, eso que llamamos bebé. Fruto se refiere también en un fruto en las personas que son partícipes de esa relación, en un fruto en la pareja. La relación íntima, la relación sexual, la copulación entre un hombre y una mujer, entre dos personas que se aman, es creativa siempre, porque es el amor lo que las determina. Y esto es lo que se da en la verdad. Y esto es lo que negamos cuando se dan relaciones especiales, en este caso en el ámbito de la sexualidad. La verdad todavía es que la atracción de Dios es irresistible a todos los niveles. Las fantasías nos atraen por esa atracción de Dios, de la plenitud, del amor, del gozo pleno. Eso es lo que verdaderamente nos atrae, aunque nos neguemos en ello. La verdad todavía es que la atracción de Dios es irresistible a todos los niveles, y la aceptación de su verdad totalmente inevitable es solo asunto de tiempo, es solo cuestión de tiempo en que nos deshagamos de las fantasías, de las ilusiones, de las relaciones especiales. Es solo cuestión de tiempo. De la misma manera que tienes miedo, tienes ira, tienes envidia, tienes odio, tienes rencor, y es solo cuestión de tiempo que todo ello se vaya. Nadie está en ese estado de enfermedad, por decirlo así, eternamente. Es solo cuestión de tiempo. Las ilusiones se deshacen y es solo cuestión de tiempo. Se deshacen en la gran ilusión llamada tiempo. La verdad todavía es que la atracción de Dios es irresistible a todos los niveles, y la aceptación de su verdad totalmente inevitable es solo asunto de tiempo. Pero debierais considerar si queréis esperar, porque podéis regresar ahora si así lo elegís. Ahora puedes elegir la verdad, la integridad, la plenitud. No tienes por qué retardar este momento. No tienes por qué darle oído al ego que te dice no, todavía no, tienes que aprender más, hay que trabajar más con esto.
todavía has hecho cosas que están por ahí, y ayer recuerda la pelea, la disputa, el deseo, todo ello. El ego quiere vivificar la idea de culpa en ti, y eso es retardarte. Proclamas plenamente e incondicionalmente la verdad de la inocencia, de la incondicionalidad del amor, aquí y ahora y para siempre. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que tiene un resultado irreversible. La verdad todavía es que la atracción de Dios es irresistible a todos los niveles, y la aceptación de su verdad totalmente inevitable es solo asunto de tiempo. La aceptación de su verdad es solo asunto de tiempo. Debierais considerar si queréis esperar, porque podéis regresar ahora, si así lo elegís. Nota para Helen Chapman: estás escribiendo esto con una motivación impropia, pero lo intentaremos de todas formas. Si vas a parar, hazlo inmediatamente. La posesión es un concepto que ha sido sujeto de muchas distorsiones, algunas de las cuales enumeramos a continuación. ¿Puede la posesión estar asociada solo con el cuerpo? Si esto ocurre, probablemente el sexo resulte contaminado. Poseer versus ser poseído es apto para ser visto como el papel masculino-femenino, en cuanto que ninguno de los dos es concebido como satisfactorio por sí solo, y ambos están asociados al miedo. Ya ambos papeles, ambos roles, masculino y femenino, están asociados al miedo. Esta interpretación es particularmente vulnerable a la confusión psicosexual. Desde el punto de vista erróneo bastante similar, la posesión puede estar asociada con cosas. Esto es esencialmente un cambio de uno y es usualmente debido a un miedo subyacente de asociar posesión con gente. En este sentido es un intento de proteger a la gente, como la superstición sobre proteger el nombre que mencionábamos antes. Ambos son dados a volverse compulsivos por varias razones. Ambas distorsiones de las cuales se nos hablaba anteriormente son dadas a volverse compulsivas por varias razones, incluyendo los siguientes puntos: A, B, C y D. Representan un intento de escapar del impulso real de posesión que no pueden ser satisfechos de esta forma. Establecen objetivos sustitutivos que usualmente son razonablemente fáciles de alcanzar. Aparentan ser relativamente inofensivos y así parecen aliviar el miedo. El hecho de que usualmente interfieren con buenas relaciones interpersonales puede ser interpretado en esta cultura como una falta de sofisticación por parte del otro, no del ser, y esto induce un falso sentimiento de confianza en la solución basada en la fiabilidad, no en la validez. Es también bastante fácil encontrar una pareja que comparta la ilusión. En los entornos homosexuales podemos tener noticia de ello. Es fácil encontrar parejas que compartan la ilusión de buscar gratificación a través de las fantasías. Así tenemos un variado número de relaciones que están de hecho establecidas en la base de uno, en la base del primer punto, y otros que se mantienen juntos fundamentalmente por sus intereses conjuntos en lo que está en relación con el punto 2. El manifiesto énfasis externo en el que ambos os implicáis, el manifiesto énfasis externo en el que ambos os implicáis parece ser un recurso de seguridad, y así permite una falsa escapatoria de inhibiciones mucho más básicas. Como solución de compromiso, la ilusión de la relación interpersonal se preserva reteniendo el componente de falta de amor. Este tipo de malabarismo psicológico deja a la persona o malabarista
con un sentimiento de vacío que está perfectamente justificado porque está actuando desde la escasez. Entonces se vuelve más y más compulsivo en su comportamiento para llenar el vacío. Cuando se ha invertido en estas soluciones con extrema creencia, 1 lleva a crímenes sexuales, 2 al robo. El cleptomaníaco es un buen ejemplo del último. Generalmente resultan 2 tipos de trastornos emocionales. La tendencia a mantener la ilusión, 2 tipos o 3 tipos, parece que es lo que se nos enumera aquí. Tipos de trastornos emocionales que resultan de lo anterior. La tendencia a mantener la ilusión de que solo lo físico es real. Esto produce depresión. La tendencia a investir lo físico con propiedades no físicas. Esto es esencialmente magia y tiende más hacia la propensión a la ansiedad. Y la tendencia a vacilar entre uno y otro. Por eso se nos decía 2 tipos, porque este tercero es una vacilación entre el uno y el otro, lo que produce una vacilación entre depresión y ansiedad. Ambos resultan en una autoimpuesta inanición. Se puede ver otro tipo de distorsión en el miedo o el deseo por la posesión de un espíritu. El término espíritu está profundamente degradado en este contexto, pero ciertamente conlleva un reconocimiento de que el cuerpo no es suficiente, y dotándole con magia no funcionará. Este reconocimiento acepta el hecho de que ni 1 ni 2 son suficientes, pero precisamente porque no limita el miedo estrechamente, es más probable que produzca mayor miedo por derecho propio. Dotar al espíritu con posesividad humana es un error más inclusivo que los puntos 1 y 2 de los cuales se nos hablaba anteriormente, y de alguna manera un paso más alejado de la mente correcta. Dotar al espíritu con posesividad es un paso más alejado de la mente correcta. También es más probable que ocurran proyecciones con vacilaciones entre grandiosidad y miedo. La religión, entre comillas, es en un sentido distorsionado. Es también más probable que ocurra en este tipo de error, porque la idea de espíritu ha sido introducida, aunque erróneamente, mientras que está excluida de 1 y 2. La brujería es así particularmente apta para ser asociada con 3, por la mucha mayor inversión en magia. Debiera tenerse en cuenta que el punto 1 implica solo el cuerpo, mientras que el punto 2 implica un intento de asociar cosas con atributos humanos. 3, por otra parte, es un nivel más serio de confusión, porque dota al espíritu con atributos malignos. Esto cuenta tanto para el celo religioso de sus proponentes como para la aversión o miedo de sus oponentes. Ambos son partícipes de una misma realidad. Los que están tomados por ilusiones de pseudo religión están en la misma situación que aquellos que los atacan. Ambas actitudes provienen del mismo falso credo. Bueno, aquí pues como podéis ver no son textos de fácil comprensión, así que os animo a que los leáis y que reflexionéis sobre ellos si así lo consideráis oportuno, ¿no? Esto no es lo que la Biblia quiere decir por poseído por el Espíritu Santo. La idea de posesión ya sabemos lo que, desde la mentalidad de carencia, desde la mentalidad mundana, posesión, poseo, mío, esto es mío. Eso es lo que significa, ¿no? Para el Espíritu Santo, posesión no puede significar eso. Poseído por el Espíritu Santo es reconocido en lo que es espíritu y lo que es santidad. Reconociéndonos en lo que es espíritu y en lo que es santidad, en lo mismo reconocemos a nuestros semejantes. Eso es conciencia de unidad. No existe la propiedad privada, es la verdad. Tu propiedad es lo que es propio de ti, y lo que es propio de ti es lo que compartes con tus semejantes, incondicionalmente. Es interesante notar que incluso aquellos que sí entendieron eso pudieran expresar sin embargo su comprensión inapropiadamente.
No es fácil ser preciso con palabras humanas sobre esto que aquí se nos comparte, ¿no? Por lo tanto, es fácil ser malinterpretado. Sí, es fácil al mismo tiempo no saber llevar a las palabras de un modo adecuado esto que se nos está compartiendo. El concepto de hablar muchas lenguas fue originalmente un mandato para hablar a todo el mundo en su propio idioma o su propio nivel. Esta es una idea muy importante. Hablar muchas lenguas significa saber dirigirnos a todas las personas de toda la sociedad. Saber estar cerca de ellos y de ellas, estén donde estén. En la cárcel, en el barrio bajo, en puestos de relevancia social, en cualquier situación. Eso es lo que hace Jesús. Por eso se acerca a los estos que buscan, que cobran los impuestos, ¿no? A estos que tienen posiciones relevantes, y se acerca también a las prostitutas, a los ladrones, a los poseídos. Él se acerca a todos, él sirve a todos, él le habla a todos, él puede comunicarse con todos. Esto es hablar lenguas. No se siente distinto de nadie. Se siente cercano a todos. El concepto de hablar lenguas fue originalmente un mandato para hablar a todo el mundo en su propio idioma o su propio nivel. Difícilmente querría decir de una manera que nadie entendiera. Entonces ya se interpreta lo contrario, ¿no? Se interpreta que ahora nos ponemos y eso es algo milagroso, ¿no? ¿Y para qué sirve ese milagro? Para que tú no me entiendas. Qué cosa más estúpida, ¿no? Así se entiende desde un mundo de separación. No, el milagro está cuando yo puedo comunicarme contigo y comprendo tu realidad. Me siento próximo a ti. Eso es hablar lenguas. Este extraño error ocurre cuando la gente ciertamente entiende la necesidad de comunicación universal, pero la han contaminado con falacias de posesión. El miedo engendrado por esta percepción errónea lleva a un estado conflictivo en la que se intenta la comunicación, pero el miedo es aliviado haciendo la comunicación incomprensible. Podría también decirse que el miedo indujo egoísmo o regresión, porque la comunicación incomprensible difícilmente puede ser una ofrenda valiosa de un hijo de Dios a otro, como antes escenificábamos. La comunicación incomprensible difícilmente puede ser una ofrenda de valor de un hijo de Dios a otro. El conocimiento también puede ser malinterpretado, como un medio de posesión. Aquí el contenido no es físico, y la falacia subyacente es más probable que sea la confusión de la mente y el cerebro. El intento de unir contenido no físico con atributos físicos está ilustrado en la frase sed de conocimiento. No, Helen, esto no es lo que significa sed en la Biblia. Cuando Jesús nos dice sed de un agua que hará que no tengáis, yo sé de un agua que permitirá que jamás tengáis sed, lógicamente no nos está hablando de esta agua. Esto es una relación que se da en el mundo. El agua se relaciona con el agua porque mi cuerpo es en un 70 u 80% agua, con la cual es un círculo de reciclaje natural. Esa es la idea que trasciende la idea de necesidad. En el mundo decimos necesito agua. Desde la verdad decimos esta bendita agua y este bendito cuerpo que dan noticia de una realidad de aparente separación se van a relacionar amorosamente para dar noticia de la comunicación, de la relación, de la verdad, del amor que se expande eternamente.
Por eso se reza, ¿no? Por eso se medita, por eso hay oraciones antes de consumir los alimentos, para dignificar esa relación que se está dando. No, Helen, esto no es lo que significa sed en la Biblia. El término se usó solo por la ilimitada comprensión del hombre y probablemente sea mejor abandonarlo. Los contemporáneos de Jesús, y desgraciadamente puede que hoy sigamos igual, tienen una limitada comprensión. Piensan que la comprensión es saber manejarse con determinados elementos materiales. Entonces por eso Jesús pone esas parábolas que son significativas para ellos, y por eso le dice a sus discípulos: benditos, dichosos sois vosotros que sabéis comprender sin necesidad de estas parábolas, porque a ellos les hablo en su lenguaje para poderles compartir esta enseñanza. Sed es una palabra que alude a la carencia, a la necesidad, y quizá por eso Jesús nos dice aquí y ahora que tal vez sea mejor abandonarla. El uso falaz del conocimiento puede resultar en varios errores, Por ejemplo, la idea de que el conocimiento hará al individuo más atractivo para otros. Quiero aprender muchas cosas, leer muchos libros, tener carreras, así le gustaré mucho a una chica guapa que me valora, que diga: oh, un gran hombre, un hombre importante. La idea de que el conocimiento hará al individuo más atractivo para otros. Esta es una falacia de posesión. Quiero poseer a esa chica porque verdaderamente no la tengo en estima, no la valoro, no me mueve el amor que permita que me acerque a ella y le hable de manera natural. Quiero impresionarla con conocimiento, ¿no? Que ella abra los ojos y diga: oh, qué importante el hombre. La idea, otra de las falacias del conocimiento, es la idea de que el conocimiento hará al individuo invulnerable. Soy invulnerable, puedo defenderme, yo aprendí un montón de cosas, ahora ya me vienen ataques por ahí, yo salgo con todo lo que he aprendido, tengo herramientas para combatir a los ilusos, a los tóxicos, a los que están dormidos. Esa es otra falacia, ¿no? La idea de que el conocimiento nos hace invulnerables. No, Dios nos hace invulnerables. En la verdad de lo que somos, en mi indefensión radica mi seguridad. Dios es la fortaleza en la que confío. La conciencia de unidad es la única fortaleza verdadera. Querer hacerte invulnerable es no reconocer la invulnerabilidad de la obra de Dios. Es por lo tanto una idea blasfema. Es un desafío a Dios. Esta es la formación reactiva contra el miedo subyacente de vulnerabilidad. Es una reacción contra el miedo subyacente de vulnerabilidad. Ya hablábamos del Juan sin miedo, ¿no? Es un disfraz de falta de miedo. Y ese disfraz nos lo ponemos porque efectivamente nos mueve el miedo. Yo voy así muy chulo por la calle, ¿qué pasa? ¿Qué quieres tú? ¿A mí? ¿Yo? ¿Quieres algo? ¿Problema? ¿Tiene un problema? Yo voy así por el mundo porque necesito disfrazarme de miedo, y en este caso incluso de falta de miedo, perdón. Necesito disfrazarme de falta de miedo, incluso de una manera desafiante. Pero eso da noticia de que el miedo está arraigado en mí, hasta el punto de que me he construido un disfraz que me va a resultar difícil abandonar, ¿no? O quizá no. O quizá para los milagros nada hay imposible, ¿no? Todo el mundo tiene siempre la elección de la verdad disponible. Todos y todas tenemos siempre la elección de la verdad, de la integridad, del amor, de la incondicionalidad disponible para ser elegida. Bueno, otra de las falacias es la idea de que el conocimiento hará al individuo valioso.
La primera era más atractivo, la primera era invulnerable, la tercera era valioso. Esto es extremadamente patético. Obviamente, si yo a través de la búsqueda de conocimiento, comer del árbol del bien y del mal, ¿no? Fijaos como aquí se nos está hablando de ello. Búsqueda del conocimiento, es decir, negación del conocimiento que ya está en nosotros porque somos seres consumados, porque la obra de Dios es perfecta. La idea de que el conocimiento hará al individuo valioso, esto es extremadamente patético. Creer hacernos valiosos es negar el valor de la perfecta, santa, íntegra y eterna obra de Dios. Tanto Bill como tú debierais considerar el tipo 4 muy cuidadosamente. Como todas estas falacias contiene un mecanismo de negación que entra, como todas esas falacias contiene ese tipo al cual antes se nos refería, que es del que hemos estado hablando ahora mismo, contiene un mecanismo de negación que entra en operación cuando el miedo aumenta, cancelando así el error temporalmente, pero menoscabando la eficiencia seriamente. Así tú, Helen, afirmas que no puedes leer, en tanto que Bill afirma que él no puede hablar. Nota que la depresión es un riesgo real aquí, porque un hijo de Dios no debiera reducir su eficiencia en ningún caso. La depresión viene de una peculiar pseudosolución que dice: un hijo de Dios es eficiente, yo no soy eficiente. Luego yo no soy un hijo de Dios. La depresión viene de esta peculiar pseudosolución. Un hijo de Dios es eficiente, es santo, es íntegro, es pleno. Yo no soy eso. Luego yo no soy un hijo de Dios. Luego yo soy un hijo del diablo, de la caída, yo soy el hijo pródigo que se ha escapado desafiando a Dios. Y si soy eso, pues esos son mis semejantes que están en torno mío. Por lo tanto son dignos de castigo, de represión. Esta idea no nos aporta nada. Esto lleva a una resignación neurótica y es un estado que meramente incrementa la depresión. Pues aquí concluye este capítulo primero y este apartado, distorsión de los impulsos milagrosos. Y bueno, gracias por vuestra atención. Yo con esto doy por término a mis reflexiones, a no ser que haga algún vídeo sobre los mensajes especiales a Bill y a Helen, que se incluyen al final de este documento, porque como ya hice los vídeos sobre los capítulos posteriores, por el momento ponemos fin a este estupendo trabajo y os invito a que leáis este texto del Ur-Test, versión original, canalizado tal como lo canalizó Helen Chapman, del año 65 al año 72 del siglo anterior. Bendiciones, feliz día, un abrazo y hasta pronto.